De antemano les digo, pónganse su casco para que no salgan todos noqueados aquí. ¿Y quién está dispuesto a realmente recibir palabra de Dios? ¿Y la van a poner por obra? Eso espero. ¿Sale? El tema que vamos a ver hoy es este que dice, suelta a tus hijos. Y se van a preguntar, en la portada pusimos un águila en su nido con su polluelo. Y se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué un águila con su polluelo? ¿Tú sabías que cuando la pareja de águilas construye su nido, en la parte de abajo ponen espinas? Y arriba de esas espinas ponen pieles de los animales que cazan y arriba de ellos plumas para armar un colchón cómodo, y sobre ese colchón ponen los huevos para que nazcan los polluelos. Nacen los polluelos, crecen y a cierta edad, cuando la mamá águila cree que ya son capaces de volar, los empuja para que aprendan a volar. Al principio como que se pone abajo y si no pueden, pues los sube al nido. Y lo hace varias veces. Pero si después de varias veces el polluelo no puede volar, deja que se estampe, porque quiere decir que no nació para ser águila. Pero también hacen otra cosa las águilas. Cuando el polluelo no quiere salir a volar porque se siente cómodo en su nido, lo que hace es que con sus espolones quitan el colchón cómodo que hicieron para que salgan las espinas y el polluelo se sienta incómodo y entonces quiera salir a volar. Esto es real. Y esta ilustración que Dios nos da a través de su naturaleza de la creación es para enseñarnos a nosotros que como padres tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser independientes y dependientes de Dios, no de nosotros, para que puedan crecer, para que puedan madurar y para que puedan volar y volar alto. Pero como papás, muchas veces hay básicamente 3 factores que nos impiden a nosotros como padres soltar a nuestros hijos. Y vamos a analizar estos 3 factores. El primero es que no queremos soltarlos porque no nos gusta verlos sufrir. Y tú dices, ay, pues lógico, ¿no? Pero vamos a analizar, vayan a 2 de Samuel, capítulo 13, y antes de leerlo les platico el contexto donde viene el texto que vamos a analizar. El rey David era un gran rey, amado por todo el pueblo, es uno de los mejores reyes que tuvo Israel, si no es que el mejor. Y vemos que la Biblia lo describe como un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, era un pésimo padre y un pésimo esposo. Y ahí nos podemos dar cuenta que nadie es perfecto. ¿Quién de aquí puede decir que es un padre o una madre perfecta? Por la pura gracia y misericordia de Dios, mis hijos le sirven al Señor, pero lo que es mi marido y yo fuimos unos pésimos padres. Hicimos todo para echarlos a perder, pero Dios en su misericordia los levantó y ahorita le están sirviendo al Señor. Pero cometimos muchos errores y entre estos errores fue el no aprender a soltarlos. Digo, ya ahorita ya lo suelto porque lo suelto, ¿no? Pero yo sufrí mucho por no aprender a soltarlos. En el capítulo 13 de 2 de Samuel se narra cuando el hijo primogénito de David, llamado Amnón, viola a su media hermana Tamar. Y Absalón, que era hermano de Tamar, se indigna y se molesta. Y cuando David escuchó lo que había hecho Amnón, vean lo que dice, versículo 21, 2 de Samuel 13, versículo 21. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, o sea que
que Amnón había violado a su hija Tamar, se enojó mucho. La Biblia dice que se enojó muchísimo, pero no hizo nada al respecto. No disciplinó a Amnón, no se preocupó por cómo se sentía Tamar, no hizo nada, solo se enojó. Y esto hizo que Absalón se amargara. Al cabo de 2 años, Absalón invita a todos sus hermanos y mata a Amnón, su medio hermano, en venganza de que él se había metido con su hermana y la había violado. Y vemos entonces que después Absalón se levanta en contra de su padre y acaba muriendo también Absalón. Yo les pregunto, ¿creen que si David hubiera hecho algo, castigado, disciplinado a Amnón, Absalón se hubiera amargado y se hubiera levantado en contra de su padre? Tal vez no. Muchas veces, por evitarles el castigo a nuestros hijos porque no nos gusta verlos sufrir, acontece o atraemos un mal mayor. La ley decía que si alguien, un varón, violaba a una mujer y ella gritaba y todo, para defenderse y todo, pero nadie la oía o lo que sea, ese varón tenía que morir. Era la sentencia, una sentencia de muerte. Sin embargo, David no hizo nada, no lo disciplinó, lo dejó pasar por alto. Y eso hizo que no se le muriera un hijo, sino 2. Entonces, cuando no aprendemos a poner límites, cuando no aprendemos a disciplinar a nuestros hijos, puede acarrear sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos un mal mayor. Por eso es importante aprender a soltarlos y que ellos sufran las consecuencias de sus pecados. Pero a veces como padres queremos impedir que ellos sufran las consecuencias de sus actos y a veces incluso estamos dispuestos a nosotros padecer las consecuencias con tal que ellos no los padezcan. Vamos a ver otro ejemplo para entender bien esto. Vayan a 1 Samuel, capítulo 2. Aquí encontramos al sacerdote Elí, al sumo sacerdote Elí, que tenía a 2 hijos, pero vean cómo describe la Biblia a estos 2 hijos. En 1 Samuel 2, versículo 12, dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de quién. Ahora imagínate, servían en el tabernáculo, pero no conocían a Dios. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que ellos servían al Señor como se les pegaba la gana, cuando que Dios había establecido cómo debían de ser los diezmos y las ofrendas y todo eso. Pero ellos hacían lo que querían. Y vean lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora pásense al versículo 22. Dice, pero Elí, su padre, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí vemos que el sacerdote Elí oía la mala fama que tenían sus hijos. Se metían con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Sin embargo, no hizo nada para impedir que ellos hicieran esas cosas. Tal vez tú como padre permites ciertas cosas en tu casa, pero no les pones un alto a las cosas malas que están haciendo tus hijos. Y tenemos que aprender a soltarlos y que paguen lo que ellos merecen, lo que están sembrando. Aquí vemos que cuando dice que has honrado más a tus hijos que a mí, los estaba poniendo antes que Dios. Y muchas veces ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Y cuando hacemos eso, estamos teniendo un ídolo en nuestro corazón de nuestros hijos. Todo lo que es antes que Dios, puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser alguna cosa que está antes que Dios en nuestras vidas, es un ídolo. Y Dios estaba molesto con Elí porque no los había estorbado de estar sirviendo mal al Señor, de hacer lo que ellos quisieran. Por ejemplo, si tus hijos están cayendo en drogas o en el alcohol, como padres, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Vas a apapachar su pecado, que entren y salgan a tu casa y no vas a hacer nada? ¿No los vas a, no vas a impedir que sigan así? Si ellos quieren seguir con ese pecado y no quieren arrepentirse y quieren seguir igual, córrelos. Tienen que tocar fondo a veces para que volteen a ver al cielo y pidan ayuda. Les voy a platicar de un testimonio de mi propio hijo. Mi hijo más pequeño, Andrés, él antes de casarse, ya está casado, pero le gustaba cargar con una navaja, de esas que se apachurran y sale el cuchillo. Y su padre le decía, no cargues con esa navaja, te puedes meter en problemas. Pero él no hizo caso. Y se iba en camiones y la cargaba, se la metía en el calcetín. Y en una ocasión se le hizo fácil, estando dentro del camión, del microbús, tenía unos cacahuates japoneses y se le hizo fácil sacar su navaja, abrir los cacahuates, manera chistosa de comerse cacahuates, pero bueno, y sacar así los cacahuates, pero no se dio cuenta que dentro del microbús había 2 judiciales. Entonces cuando vieron que sacó la navaja, lo atraparon y se lo llevaron a la patrulla, y en la patrulla se lo llevaron a los separos. Ahí en los separos casi le quitaron todo, casi lo desnudaron y lo metieron a un cuartito oscuro y ahí estaba. Tenemos un amigo que pues nos estuvo apoyando. Mi marido estaba ahí en los separos y yo estaba en la casa. Ahora, mi marido y yo somos totalmente opuestos. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Él es la verdad y yo soy la misericordia. Cuando teníamos consejerías, él primero les leía la cartilla y luego me decía, te toca. Entonces yo ya los apapachaba y así éramos buen equipo. Pero en esta ocasión, llega este amigo a la casa y me dice, oye, hay algo que yo no entiendo. Yo ya puedo sacar a tu hijo de los separos y no hay problema, pero tu esposo no me deja sacarlo. Y yo, ¿qué? Yo estaba fúrica, molesta con mi marido. Yo dije, ¿cómo es que permite que mi hijo sufra estando en el separo? Dice, no, y no solo eso, le queríamos dar de comer a tu hijo y tu marido dijo, no le den ni agua, no le den nada.
y yo estaba verde de coraje. Y dije, bueno, ¿qué papá es este que no siente nada o qué, no? Pero yo no entendía que detrás de todo eso había un propósito. Cuando tú sueltas a tus hijos y permites que ellos paguen las consecuencias de sus actos, permites que Dios obre en sus vidas. Él ahí, en el separo, se humilló delante de Dios. Ahí reconoció todo lo malo que él había hecho, y en ese separo, Dios le habló y lo llamó de tiempo completo. ¿Qué hubiera pasado a servirle a él? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran sacado luego? ¿Se hubiera arrepentido? Tal vez no hubiera escuchado la voz de Dios que lo estaba llamando a servirle. Entonces, como papás a veces queremos frenar el que nuestros hijos sufran las consecuencias, no los queremos ver sufrir, pero tenemos que aprender a soltárselos a Dios para que ellos, ahora sí que paguen las consecuencias de lo que ellos sembraron. Amén. ¿Cómo van a aprender de sus errores si no los dejamos? Por ejemplo, cuando ellos empiezan a caminar, cuando son chiquitos y empiezan a caminar, uno como papá trata de que no se caigan, para que no se lastimen, ¿sí o no? ¿Y cuándo empiezan a caminar? Cuando los sueltas y no los ves. Muchas veces te das la vuelta, te volteas otra vez y ya está caminando. Aprenden a caminar cuando aprendes a soltarlos. Entonces, se van a caer muchas veces, pero si tú impides que ellos se caigan, ¿cómo van a aprender a levantarse? ¿Cómo van a aprender de sus errores si tú todo el tiempo quieres arreglarles la vida y no quieres que cosechen lo que sembraron mal? Entonces, como padres, aprendamos a soltarlos y aprendamos también a disciplinarlos. Vean lo que dice Proverbios 24, que diga 13:24. Proverbios 13:24. Subrayen este versículo con rojo en sus Biblias para que no se nos olvide este pasaje bíblico. ¿Ya lo tienen? Dice, el que detiene el castigo, ¿a su hijo qué? Aborrece. Mas el que lo ama, ¿y qué dice? Ya de viejos, desde temprano lo corrige. El mundo te enseña todo lo contrario. No. No les des una nalgada, no los corrijas, no los disciplines. ¿Y qué pasa cuando no los disciplinas? Se hacen rebeldes, hacen lo que quieren. Surge una anarquía en la casa y hasta te faltan el respeto a ti o a tu madre, o a su madre, ¿no? Ahora, yo sé que una cosa es disciplinarlos con misericordia y verdad, y otra cosa es disciplinarlos ejerciendo la pura verdad y usas la Biblia como garrote y eres demasiado duro. Siempre lo más difícil es el equilibrio y tendemos a irnos a los extremos. Yo, por ejemplo, me fui al extremo de la misericordia y mi marido, bueno, a veces sí se pasaba y se iba por el otro lado. Lo más difícil es ser amorosamente firmes. Oí un testimonio que me impactó muchísimo de una hermana que decía que su madre, bueno, eran 10 hermanos, su padre los abandonó y su madre era tierna, era amorosa, pero por ejemplo, en una ocasión le tocaba lavar los trastes a ella. Llegó su novio para sacarla y no había lavado los trastes. Y entonces le dijo, mamá, ¿los puedo lavar después? Dice, no, hija, nunca perdió el estilo, nunca se enojó, nunca se molestó. Amorosamente firme, le dijo, hija, te toca lavar los trastes. Si no los lavaste, lo siento, no puedes ir. Mamá, pero te los puedo lavar después. No, hija,
dile a tu novio que no puedes ir. Si le quieres decir la razón real, pues dile que fue porque no lavaste los trastes, pero no puedes salir. Mamá, pero lo siento, hija. Nunca se enojó. Nunca se enojó. Pero eso hizo que sus hijos entendieran que un no era un no. Muchas veces nos colman el plato y luego histéricas e históricas les decimos que no y nos sacan de quicio y perdemos el estilo. Y hay personas, sobre todo esto se da a varones, que son demasiado duros con sus hijos. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Que van a querer salir por patas luego de sus casas y que se vuelvan rebeldes también. Entonces muchas veces nuestros hijos son de tal o cual manera porque nosotros los hicimos así como padres. Entonces tenemos que aprender a disciplinarlos, pero no solo con verdad, no solo con misericordia, sino con las dos. Con misericordia y verdad, dice la Biblia, se corrige el pecado. Amén. Ahora, otro factor que nos impide soltar a nuestros hijos es por miedo a que les pase algo. Estamos viviendo los últimos tiempos y la Biblia profetiza que la maldad va en aumento. Tú vas a la Ciudad de México y cada vez está peor. Bueno, en Oaxaca, ¿qué cosas no están pasando? Y eso puede crear en nosotros como padres el que tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle. Y te da miedo siquiera que crucen la calle o que vayan al Oxxo por miedo a que les pase algo. Ahora, a los 16 años, ¿tú crees que no puede tomar un camión e irse a la escuela? Yo creo que sí. Pero hay padres que por miedo los siguen llevando y trayendo a la escuela todos los días y ya tienen 18, 19, 20 años. ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? Suéltalo. Tiene que aprender a defenderse en un momento dado o a ver el peligro que puede haber en algunas ocasiones. Pero tú no vas a permitir que crezca y madure si todo el tiempo lo estás sobreprotegiendo. Al contrario, lo vas a hacer inseguro. El miedo que nosotros les transmitimos a nuestros hijos hacen que ellos se sientan inseguros. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios y decir, Señor, pues tú cuídalos. Tú toma el control de sus vidas, guárdalos de todo mal, de esta maldad que está en aumento y en tus manos lo dejo. Amén. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ayer estuvimos analizando a José, pero hoy vamos a analizar un poco la vida de Jacob. Vayan a Génesis capítulo 44. Antes de leerlo, les voy a explicar. José fue vendido por sus hermanos y lo llevaron a Egipto. Allí en Egipto, después de 13 años, llega a ser el segundo de Faraón. Y tal cual como Dios, por medio de José, le interpretó los sueños a Faraón, habían tenido 7 años de abundancia y ahora estaban en 7 años de escasez, de hambruna, y había una hambruna tremenda en todas partes, por lo que Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar alimento. Y la primera vez fueron y regresaron, y la segunda vez que iban a ir, José, ellos no sabían que era José, les había dicho que tenían que traer a su hijo menor. Jacob no quería dejar ir a Benjamín, su hijo menor, por miedo a que le pasara algo también a él, como a José, su hermano. Vean lo que dice el capítulo 44 a partir del versículo 18. Dice, entonces Judá se acercó a él, esto es a José, y dijo, él no sabía que era José, ay Señor mío, te ruego que permites que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo,
pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Creen que Jacob tenía miedo de que a Benjamín le pasara lo mismo que a José? La respuesta es sí. Déjenme decirles algo. A veces, como padres, podemos llegar a tener culpa. Y la culpa hace también que sobreprotejamos a nuestros hijos. Yo me voy a balconear, yo no sé por qué el Señor quiere que me balconee, pero bueno. Cuando yo estaba embarazada de Andrés, mi tercer hijo, yo le reclamé al Señor. Yo le dije, Señor, ¿estás viendo que apenas puedo con 2 hijos y me mandas otro? Consciente o inconscientemente yo lo rechacé. Y ya embarazada, en aquel entonces no había el ultrasonido que ahorita hay, que puede saber cuál es el sexo. Yo no sabía si era niño o era niña, pero yo anhelaba otra niña. Y cuando nació el bebé y me dijo el doctor que era niño, yo sentí feo. Pero cuando lo tuve en mis brazos, yo le pedí perdón. Y yo le dije, hijo, perdóname, porque te estuve rechazando. Pero sin darme cuenta, yo empecé con una culpa muy grande en mi corazón hacia mi bebé, hacia mi hijo. Y esa culpa hizo que yo lo sobreprotegiera. Ayer me preguntaste si yo tenía consentidos o lo que sea. No era que tuviera consentidos, pero por yo haberlo rechazado a Andrés, como que lo sobreprotegía. Y ayer les platiqué que Marto pasaba y a cada rato le daba desapes, ¿no? Y yo todo el tiempo protegía y defendía a mi hijo Andrés. Cuando Dios me empezó a enseñar esto de soltar a mis hijos, el Señor me decía, ya suéltalo. Entonces yo hoy como que me armé de valor y le dije, hijo, ya no te voy a defender yo. Defiéndete tú solo. En un principio la traía contra mí. ¿Cómo? Si me lleva 5 años, está más grande. ¿Cómo es que no me defiendes, no? Dije, hijo, tienes que aprender a defenderte tú. Ahorita, ¿quién creen que le tiene miedo más a...? Él ya grande, está más grande que Marto. Estudió artes marciales mixtas y ahora el que le tiene miedo a él es Marto. Y él, no, contigo no me meto porque ahí sí me va como en feria, ¿no? A lo que voy es que muchas veces la culpa que como padres sentimos hace
que los sobreprotejamos y eso hace que ellos se vuelvan miedosos porque todo el tiempo tú los estás defendiendo. ¿Cuándo van a aprender a defenderse ellos? Uno mismo los está haciendo inseguros. Entonces tenemos que aprender a veces a soltarlos y que les van a dar de guamazos, sí, pero van a aprender a defenderse, a crecer y a madurar. Amén. Ahora, el tercer factor que podemos ver es cuando hay una ligadura de alma. Vayan a Génesis capítulo 37. Cuando Jacob se enteró de que, él no sabía que sus hermanos habían vendido a José, pero sus hermanos solo le dieron la túnica llena de sangre y se la enseñaron. Y vean cómo reaccionó Jacob. Génesis 37, versículo 31 en adelante. Dice así: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí podemos ver que Jacob tenía una fuerte ligadura de alma con José, al grado de quererse morir y estar con él. Tú puedes darte cuenta que tienes una ligadura con tus hijos cuando todo el tiempo estás pensando en ellos y quieres estar con ellos todo el tiempo. Y tristemente, como papás, a veces somos muy egoístas y pensamos más en nosotros mismos que en ellos. Por ejemplo, en este caso, él tenía más hijos que lo necesitaban, pero él estaba clavado en José. Solo estaba pensando en José, aunque los otros hijos también lo necesitaban. Querían consolarlo, querían decirle: hey, también aquí somos tus hijos. Pero él tenía su mirada centrada solo en José, solo estaba pensando en la ausencia de José en su vida. Yo no sé si tú has perdido algún hijo y tal vez no has podido superar esa pérdida. Hoy Dios te dice: suelta a ese hijo. O tal vez has perdido un ser querido y hoy Dios te dice: suelta a esa persona, levántate y sigue adelante, la vida sigue. Y hay personas a tu alrededor que te necesitan. Tal vez tienes más hijos y esos hijos están como estos, esperando que tú voltees a verlos y los atiendas. Tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos y hoy también te digo, tenemos que aprender a soltar a esas personas que se van, que parten. Amén. Ahora, tenemos que también aprender a soltarlos cuando se casan. Pero muchas veces como papás se casan y queremos seguir controlando sus vidas. ¿Qué dice Génesis 2:24? Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si se fijan, esta palabra dejará significa soltar, dejar ir. No puede haber en un nido dos cabezas. Muchas parejas se casan y siguen viviendo con los padres. No es el diseño de Dios. ¿Quieres bendición de parte de Dios? Salte de tu casa y forma tu propio nido. Ahora, hay parejas que medio se salen, porque viven aparte,
pero la mamá le sigue cocinando. Ah, es que la nuera no sabe cocinar. ¿Y cuándo va a aprender a cocinar si toda la vida le sigues haciendo la comida a tu hijo? Ah, es que no le gusta mi comida. Pues que aprenda a comer la comida de su esposa, ¿no crees? Como que ya es tiempo de mamita, ya, ahí te ves. Muchos varones tienen mamitis y muchas madres tienen hijitis, y yo creo que es tiempo de soltar. Tanto los hombres tienen que aprender a soltar a sus madres, como las madres tienen que aprender a soltar a sus hijos. ¿Amén? Yo sé que esta parte no les gusta mucho. Y muchos varones, es que no haces las enfrijoladas como las hace mi mamá. Lo siento, te casaste conmigo, no con tu mamá. ¿Sí o no? Yo sé que son pedradas fuertes, pero dijimos que íbamos a ser hacedores de la palabra, ¿no? Es tiempo de cortar cordón umbilical. A ver, otra vez. Pero todos. Y mujeres, mamás, dejemos de ser metiches con nuestros hijos ya casados. Que van a cometer errores, sí los van a cometer, pero ¿cómo van a aprender de sus errores si tú siempre tratas de evitar que cometan errores? Que van a fallar como educan a sus hijos, déjalos. No seas una madre metiche. Se dice fácil, yo lo sé, pero puede ser porque hay una ligadura de alma muy fuerte, o puede ser porque somos tan egoístas que no queremos quedarnos solas. Fíjense que cuando mis hijos se casaron y se fueron, es cuando mi llamado creció más. Yo ahorita puedo ir a donde Dios me mande y no tengo hijos que cuidar. De repente me llega, cuido a mis nietos, pero los disfruto, no estoy ahí metida, ¿no? Y Dios tiene cosas grandes para ti, mujer. Entonces no creas que ya porque tus hijos se casaron ya se acabó tu vida. No, es cuando más le puedes servir a Dios. Y créeme, es cuando sepas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, tú te vas a sentir llena y realizada. No todo es tener hijos, criarlos y seguir ahí metiéndonos en sus vidas. No, Dios tiene más cosas para ti. Amén. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Y yo quiero que hoy, si Dios te ha hablado y te ha mostrado que de alguna manera tienes que soltar a tus hijos en alguna área de sus vidas, yo te invito que tú como padre y como madre tengas el valor de ponerte de pie para que le soltemos a Dios a tus hijos. Si quieren hacerlo, pónganse de pie los que quieran hacerlo. El que se pongan de pie significa que son padres valientes, porque no es fácil. Dice, ay sí, necesito soltarlos. ¿Quieren ser hacedores de la palabra? Yo creo que sí, por eso se están parando. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que primero platiquen con Dios, cierren sus ojos y pídanle perdón a Dios, no a mí, yo no tengo por qué enterarme, es tú con el Señor. ¿En qué le has fallado a Dios con relación a tus hijos? Cierren sus ojos, no me volteen a ver a mí. Tú platica con Dios y tú pídele perdón en el área que Dios te haya hablado el día de hoy. Si tú sientes que los has sobreprotegido, pídele perdón. Si de alguna manera los has rechazado, pídele perdón. Si has tenido algún hijo consentido y has rechazado a otros, pídele perdón. Si has consentido sus pecados y no los has disciplinado y no has puesto límites, pídele perdón. Si
sientes que te has metido en sus vidas ya casados, pídele perdón. Si sientes que tienes una ligadura de alma muy fuerte con alguno de tus hijos, pídele perdón. Y ahora repitan conmigo, díganle: Padre Celestial, perdóname, porque no he sabido ser la madre o el padre que tú has querido para mis hijos. Tal vez he sido muy duro o muy dura con ellos, o tal vez los he consentido. Te ruego que me perdones. Y hoy, Señor, digan en voz alta: hoy, Señor, te los entrego. Te suelto a mis hijos para que tú tomes el control absoluto de sus vidas. Quiero que tú intervengas en sus vidas, que tú toques sus corazones para que te puedan conocer, para que puedan caminar tomados de tu mano, que puedan crecer, que puedan madurar, pero sobre todo que aprendan a depender de ti y no de mí. Señor, hoy rompo toda ligadura de alma que pueda yo tener con ellos. Y yo quiero que menciones el nombre de cada uno de tus hijos y digas: rompo y cancelo toda ligadura de alma con, y menciona el nombre de tus hijos, y haz esto con cada uno de tus hijos. Rompo y cancelo toda ligadura de alma con, y menciona el nombre de cada uno de ellos. Tú hazlo con el Señor. Y dile: y te lo suelto. Extiende tus manos al cielo y dile: y te lo suelto. Son tus hijos ahora y no son míos. Hoy entiendo que son tus hijos y que tú me los prestaste por un tiempo, pero hoy tú toma el control de sus vidas. Perdóname si he sido controladora o controlador. Perdóname si me he metido en sus vidas. Hoy los suelto y que ellos aprendan de sus errores. Y Señor, lléname de tu paz y ayúdame a encontrar el propósito por el cual tú me has creado a mí, los has creado a ellos. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Si hoy viene alguien por primera vez y quiere recibir a Cristo en su corazón, déjame decirte algo. Ser padre y ser madre es en chino. No hay una universidad que nos enseñe a ser buenos padres y buenas madres. ¿O sí? Si hay una, que me digan dónde está para yo ir. No la hay. Pero si tú tienes a Cristo de tu lado, Él te va a ir guiando a ser una buena madre y a ser un buen padre. Si tú hoy por primera vez le quieres decir a Jesús: entra en mi vida, guíame para que yo sea un buen padre, una buena madre, yo te invito, o que te guíe en general en tu vida, a que hagas esta oración junto conmigo. Inclinen todos sus rostros y acompáñenme a orar. Y dile: Señor Jesús, te necesito. Yo solo no puedo. Hoy te invito para que entres en mi vida. Reconozco que te he fallado y hoy te pido perdón por mis pecados. Y te doy las gracias porque en esa cruz, donde fuiste crucificado, tú derramaste tu sangre para limpiarme. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador.
Y creo que resucitaste al tercer día, que ya no estás clavado en esa cruz, sino que estás vivo. Y hoy te invito a que entres a morar en mi corazón y me guíes. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.